Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de frases misteriosas. Aquí enlisto y analizo con detalle las frases más enigmáticas y llenas de secretos y pistas que algunos de los personajes de One Piece nos han regalado a lo largo de la historia. Y Robin, la sobreviviente de Ohara que puede leer los poneglyphs y cuyo sueño es conocer la verdadera historia del siglo vacío, definitivamente tiene muchas cosas interesantes que ofrecer. Así que en este video es turno de analizar las 7 frases más misteriosas que ha dicho Robin hasta este momento. Además, al final habrá un extra, porque Robin a veces dice mucho sin decir nada. Este video tendrá información reciente del manga de One Piece, así que de una vez doy el aviso de spoiler si es que no vas al corriente con la historia. En primer lugar, vamos al momento en el que Robin le miente a Crocodile sobre el poneglyph de la tumba real de Arabasta, del capítulo 203 del manga. Ella, en vez de hablar de la ubicación de Plutón, que ahora sabemos que está en Wano, dice lo siguiente: Kajira conquista Arabasta en el año 239 del calendario del cielo. En el año 260 la dinastía Vitein de Taimar comienza. En 306 el gran templo Taf en Erumalu termina su construcción. En 325 Mamudin, el héroe de Oltea. Aquí Crocodile la interrumpe pues sabe que está mintiendo. Aunque ciertamente la información sobre Plutón es más importante, mi pregunta es, ¿eso que dijo Robin era real? Yo creo que sí, ella es una arqueóloga que ha dedicado su vida a la historia e imagino que estudió bien el pasado de Arabasta cuando se involucró con el proyecto de Baroque Works. Siendo ese el caso, lo que dice está lleno de datos curiosos. El que a mí más me llama la atención es el uso del calendario del cielo o Tenreki en japonés, pues a lo largo de la historia de One Piece rara vez se hace mención de años en concreto, pero cuando sucede, se utiliza otro sistema, el calendario del círculo de mar o Kaienreki. De acuerdo con ese último, One Piece atraviesa en el presente el siglo XVI y estamos aproximadamente en el año 1522. Pero ¿y el calendario del cielo? ¿Quiénes lo utilizaban y cuándo fue que cambió el sistema de numeración de los años? Robin debe saber esto, pero como solamente ella ha mencionado la existencia de la calendarización, está en su mente la respuesta y a menos que ella decida contarnos no podremos conocer la verdad. Otro punto que llamó mi atención de lo que cuenta Robin es en su última frase cuando menciona a Mamudin, héroe de Oltea. La razón es algo simplona, pero la comento de todas maneras. Mamudin es un nombre que a mí me suena un poco a gigante de Elbaf, principalmente porque ahora conocemos a uno que se llama Haryudin. Me pregunto, ¿en el pasado hubo algún gigante de Elbaf considerado un héroe en Arabasta? ¿Dónde queda Oltea? Estamos probablemente muy cerca de ir a un arco en la isla de los gigantes y quién sabe, tal vez se mencione a Oltea o a Mamudin y entonces regresaremos a esta escena. Por el momento pasemos al segundo lugar en la saga de Skypiea, una que está llena de frases interesantes de Robin. Aquí en concreto quiero hablar de su hipótesis sobre la caída de Shandora del capítulo 272 del manga. Ella dice: es cierto, el diario de Nolan dice que hay una enorme campana dorada en alguna parte. Todos los libros de la ciudad fueron quemados. Su historia se perdió. Algunos poneglyphs fueron llevados a esta ciudad, estoy segura. Esta ciudad alguna vez tuvo que enfrentar a un enemigo. La ciudad dorada Shandora fue destruida después de pelear para proteger a los poneglyphs. Durante esta saga aprendimos que la conjetura de Robin fue cierta. Los ancestros de la tribu Shandia pelearon para preservar el poneglyph de la campana dorada, que contiene la información sobre la ubicación del arma ancestral Poseidón que se encuentra en la isla Gyojin. Se nos dice que ellos ganaron, pero los detalles de la batalla son desconocidos. Para este momento de la vida de Robin, ella sabía bien que el gobierno mundial tenía un enemigo, el reino antiguo, cuyos ideales están grabados en los poneglyphs, pues ella estuvo en el momento en el que Clover reveló toda esta información. De manera que dentro de su mente seguro que planteó la posibilidad de que Shandora haya enfrentado a los 20 reinos, y ese es el enemigo del que habla. Por supuesto, toda esa información que Oda no quería que conociéramos en esta parte de la historia y por lo tanto Robin no habló de más. Pero me pregunto, ¿qué más pudo haber concluido Robin de su visita a Shandora? ¿Habrá encontrado otra pista más para descifrar el siglo vacío? En tercer lugar vamos al capítulo 301 después de que Robin lee el poneglyph de Poseidón en la campana dorada. Después de ver que por un lado estaba el mensaje del Gold Roger, ella se pone a pensar y dice: hay dos tipos de poneglyph, los que tienen información y los que muestran la localización de otros. Este es uno de los que tienen información. ¿Dónde fue que Robin aprendió eso? ¿Acaso de cuando espiaba a los sabios de Ohara o es algo que leyó en algún otro poneglyph que encontró a lo largo de su vida? Hasta el momento, aunque hemos visto bastantes de estos cubos en escena, Robin rara vez los lee en voz alta y no sabemos cuántos de cada tipo hemos visto. ¿Cómo encaja esta clasificación con la definición del río Poneglyph y los Road Poneglyph? En el presente sabemos que existen 30 cubos en total, de los cuales solamente 9 forman parte del río Poneglyph. Así que yo supondría que son esos 9 los poneglyphs de información que Robin menciona.
Robin encontró un poneglyph en su adolescencia del cual no sabemos nada, habrá sido de información o de localización. En este mismo capítulo supongo que ella se hizo preguntas similares, pues llega a una conclusión sobre el río Poneglyph. Mientras antes ella creía que este era un solo cubo que tenía que encontrar, ahora dice lo siguiente: hay diversos poneglyphs que contienen información esparcidos por el mundo. Estoy segura de que al conectarlos y leerlos en conjunto se convierten en un documento que llena la historia en blanco. Conectarlos completará un texto, el río Poneglyph, que aún no existe. Estoy segura que el rey de los piratas Goldie Roger ya llevó este documento hasta su destino. Podemos pensar que aquí Robin concluye que son los poneglyphs de información los que deben leerse en conjunto para formar el río Poneglyph. Además, ella considera que como Roger ya llevó el texto de Shandor hasta Laugh Tale, él quizá pudo completar la verdadera historia, cosa que al parecer es verdad, pues Roger y su tripulación afirman conocer dicha historia en su totalidad. Si eso es verdad, entonces el poneglyph de Plutón y el de Poseidón son parte del texto de la verdadera historia, el río Poneglyph. A pesar de eso, previo a esta conclusión, Robin mostraba desinterés por los textos que hablaban de armas ancestrales, lo cual indica que de primera intención estos no contienen información que parezca relevante, aún para una persona tan preparada como Robin. Así que, ¿de qué forma es que se ensambla el río Poneglyph? Vamos al quinto puesto y para eso al arco de Water 7, al capítulo 359. Aquí ella está discutiendo con Iceberg y le explica que no está interesada en revivir las armas ancestrales y en cambio ella quiere conocer la historia. A pesar de eso, Iceberg no está de acuerdo y le dice: ¿aún quieres descifrar la historia después de presenciar lo que sucedió con los demonios de Ohara? Entonces Robin se molesta mucho y le dice: ¿tú qué sabes sobre Ohara? No tienes idea cuánto han cambiado nuestras vidas debido al gobierno mundial. Aquí la interpretación sencilla es que Robin se refiere a que el gobierno destruyó Ohara y por eso su vida cambió para siempre. Pero yo creo que más bien ella se refiere en general al mundo, al hecho de que la existencia del gobierno mundial modificó la forma de vivir completamente, cosa que Iceberg no conoce porque ni vivió en ese tiempo ni es un estudioso de la historia. Eso me lleva a pensar cómo era la vida antes del gobierno mundial. Es cierto que el siglo vacío se desconoce, pero es solo un siglo. No está prohibido investigar la historia previa a ese periodo y por lo tanto es lógico que Robin tenga datos sobre cómo era el mundo antes de la fundación del gobierno. Hasta ahora, el pasado distante es para nosotros tan misterioso como el mismo siglo vacío, pues Oda casi nunca nos revela detalles de ese periodo. Eso no quita que Robin sí que conoce esa información y por lo tanto verla decir este tipo de cosas despierta mucho mi curiosidad por saber cómo era el mundo hace más de 900 años y cómo se compara con el presente. Y hablando de cosas del pasado, vamos al sexto lugar, en concreto al capítulo 498, cuando Robin le cuenta a Nami brevemente una pieza clave del pasado de los Gyojin. Hasta hace 200 años, históricamente el mundo era un lugar horrible para los Gyojin y las sirenas. Eran clasificados como peces y perseguidos por la gente en todo el mundo. Todos los odiaban. Esta historia se complementa con los datos que conocemos en la actualidad, en donde sabemos ahora que el reino Ryugu hizo un pacto con los humanos y asistió al Reverie de hace 200 años. Pero además sabemos que no volvieron a ir a la ciudad santa sino hasta el presente. Y no solo eso, un robot gigante apareció en Marilloa precisamente en ese intervalo de tiempo. Por cómo reaccionó Robin a la información del robot en el arco de Egghead, ese último dato ella lo desconocía. Pero me pregunto qué más sabe sobre ese periodo de hace 200 años. ¿Conocerá algo sobre ese Reverie de aquel tiempo? ¿Habrán algunos otros eventos destacables hace 200 años que debamos saber? Yo creo que sí, y creo que Robin, como siempre, tiene cosas muy importantes que decir sobre este tema que Oda no le ha permitido comentarnos aún. Para el séptimo puesto vamos a brincar hasta el capítulo 1060, cuando los sombreros de paja se están actualizando con respecto a los movimientos que hubo en el mundo durante su estancia en Wano. Luego de conversar sobre la formación de Cross Guild, Robin dice: Luffy, hay otros nombres familiares aquí. ¿Te gustaría escuchar las noticias sobre ellos también? Pero él contesta: no, te lo dejo a ti, solo dime si hay algo grande en lo que deba enfocarme. Para mi frustración y muy característico de Luffy, él decide no meterse con esas otras noticias. ¿Pero de qué tratan? ¿Quiénes son esos otros nombres conocidos que aparecieron ahí? Considerando que estos no son ni Cross Guild, ni tienen relación con el tema de Sabo y Vivi, además deben ser personas que resultan familiares tanto para Luffy como para Robin, es decir, personas que conocimos de la saga de Skypiea en adelante. El arco de Egghead ya tiene bastantes líneas argumentales, pero me pregunto cuáles son esos eventos que fueron lo suficientemente importantes como para aparecer en el periódico y llamar la atención de Robin.
aunque a Luffy no le interesa, yo sí tengo mucha curiosidad. Para terminar, mencioné en el inicio que Robin a veces nos deja intrigados sin necesidad de decir nada. Así que como punto extra a continuación voy a enlistar 3 veces en las que Robin reacciona de cierta manera y eso es suficiente para dejarnos con muchas preguntas sobre lo que estará pensando. Para la primera volvemos a Skypiea, mientras Robin explora las ruinas de la ciudad. Un par de veces la vemos quedársele viendo a unas estatuas, que parecen representar soldados y cuya fisionomía no se asemeja a la tribu Shandia. Siempre que aparecen estas estatuas, Robin las voltea a ver pero no dice nada. ¿Qué es lo que estará pensando? Ahora con la introducción de la raza Buccaneer y el hecho de que Kuma se parece bastante a las estatuas, podríamos pensar que justamente esa raza se involucró con la Ciudad Dorada en el pasado. Tal vez Robin pensó en su momento que estas estatuas no parecían Shandians, aunque no nos dijo nada. Otra ocasión donde ella no habla pero nos deja con duda, viene del final de Wano en el capítulo 1056, luego de que Kid habla con Killer y le menciona que deben ir a buscar al hombre marcado por las llamas, Hinokizu en japonés, el cual ahora sabemos que se rumorea que posee el último Road Poneglyph. Luffy no sabe de qué están hablando, pero vemos a Robin con un signo de interrogación y una mirada sospechosa. Este rumor lleva un tiempo circulando ya, pues Barba Negra ya andaba buscando a este tipo cuando se encontró a Okiji hace un año, y dado que Robin estaba con los revolucionarios, quizás se enteró de algo con respecto a ese rumor. Más tarde en el capítulo 1060 ella dice que el último Road Poneglyph lleva desaparecido un buen tiempo, así que me parece que no es que ella sepa sobre el hombre de la quemadura y su relación con el Road Poneglyph. De lo contrario, creo que sí hubiera dicho algo aquí. Pero lo que sí creo es que ella debe haber al menos escuchado algo sobre el tipo. Y para terminar en el mismo capítulo 1060, pero después de que Luffy les cuenta su sueño, una de las reacciones más interesantes es precisamente la de Robin, pues no se muestra ni contrariada, ni emocionada, ni tampoco se ríe como los otros. En cambio, ella es la única que pone una cara como de asombro, como si algo hubiera hecho sentido, casi como si el sueño de Luffy la hiciera recordar algo que ella conoce o como si este deseo de su capitán la llevara a hacer una conjetura importante. Y de hecho luego ella le pregunta a Luffy cómo reaccionaron las personas a las que él les contó en el pasado, que son Shanks, Ace y Sabo. La curiosidad de Robin denota que ella vio en el sueño de Luffy algo más de lo que alcanzaron a percibir los demás, pero como siempre se guardó sus pensamientos para sí misma. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Escríbeme todas tus teorías sobre los Poneglyphs y el siglo vacío en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kep06, Boras 24, Al López, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Regube2, Eduardo Reyes, Mainera, Gon Miguel Pérez, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzip, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Bacabanana, Lemelamente, Fran 98, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jo Manuel Humano, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Benjamín Bustos, Jack Gamer, Geoff Kuno, Seb de Yolide, Gerhard de Tich, Andrés Miñán, PX Flampe, Mr. Don Lufito, Hanna Hananomi, Mr. Revillot, Brian Kirsinger, Cristian Ignacio Zúñiga, Oliver Salinas, Federico Juárez, Alejo Ángel Salazar, César Armando García Villacorta, Adrián Duarte, Cosas B, Jack de Pájaros, Atunsei, Netamita, Ceratoterium, MS, Juan Carlos, Rincón de Van, Andrés, Turcomijas, Jonathan Rodríguez Vázquez, Jesús Novelo, Rodrigo A, Yart, Juan Pinado, Niterib, Richard Hidalgo, Jorge Quero, Carpin LF, Emi, Cos, Porpolcat, Jorge Agudo Prada, Froestrella, Melissa McCubin, Páramo 312, Aldair NWN, Adrián Martínez Guerrero, Mr. Mars, DMK94, Neumarino Rodríguez, Nicolás Pino, Canos, Esteban Sangroni, Miguel Suárez, Roberto Omar, José Luis, Charles de Ray, Nas, Ignacio Fuentes, Diego Páez, Anca Nirvana, Eric Vázquez, Kenny Martínez, César Tapiero, Green 021, Ed S, Magnum Opus Acero, Suatibelim, 3 Timeout, Juan Valdés, Cinnamon Bread, Michi Negro, Fernando Sepúlveda 69, Andrés, Midra, Juan Pablo Valenzuela, Juanini, BC Belmont, Chefe 1, Nicolás Torres, Guía de Pescasur, Sari Aguilar, José Enríquez, Mauricio, Tiago Suárez, Jack Calamidad, Leax Q y Hernán Quintana. Si quieres pertenecer a los miembros, aparecer al final y tener acceso anticipado a mis videos, haz clic en el enlace de la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.